Mucha gente me ha escrito preguntándome qué es necesario que tenga en cuenta a la hora de elegir un buen abogado para que me represente. En este video le vamos a dar 5 pautas fundamentales que sin duda le van a resultar muy útiles. La primera pauta a tener en cuenta es la trayectoria del estudio al que el abogado pertenece. El abogado o abogada con quien usted trata puede ser fundador, puede ser propietario, puede ser socio o puede ser contratado del estudio. Cuando hablamos de la trayectoria, hablamos de un camino, de dónde se viene y hacia dónde se va. Y el estudio es el ámbito, el ambiente de trabajo en que el abogado se desarrolla y en el que lo va a atender a usted justamente. El estudio y la trayectoria tienen que ver fundamentalmente con la experiencia y con el prestigio. Y estos son 2 elementos fundamentales a tener en cuenta, porque el prestigio es algo que se gana con el tiempo, es algo muy preciado y es algo que no se va a arriesgar haciendo cosas que no corresponde, quedándose con lo que no es de uno o haciendo defensas que por su calidad no respondan a la trayectoria y al prestigio que ese estudio tiene. Esto tiene que ver con cuánto tiempo hace que está en un mismo lugar, si ese estudio está bien considerado por sus clientes, si los clientes lo recomiendan y tantas otras cosas. Vamos a referirnos al ambiente de trabajo. Y este ambiente tiene que ser sólido y funcional. Es decir, tener la comodidad suficiente, despachos donde se pueda atender con comodidad a las personas que van, tiene que ver con, nos va a decir mucho del abogado, si es organizado, si es prolijo, si trabaja en ambientes en los que resulta agradable estar y quedarse. Nos va a decir, de acuerdo a la biblioteca que tenga, si el abogado estudia constantemente, si se va capacitando, nos va a decir si ha sabido formar equipos de trabajo en torno de él, porque esto es algo fundamental. Como cualquiera, un abogado se puede enfermar, puede asistir a cursos o conferencias donde debe estar lejos, puede irse de vacaciones inclusive, y tiene que haber un equipo sólido, formado en torno de él, y en el cual todos respondan a los mismos parámetros y a las mismas intencionalidades. Esto es muy importante. Siempre he desconfiado del abogado que trabaja solo, porque me pregunto qué hace cuando está enfermo, cuando no puede acudir a 2 lugares al mismo tiempo. Tiene que haber un grupo detrás que lo respalde. Y fundamental, el abogado tiene que seguir capacitándose constantemente, y de eso dan fe los diplomas de asistencias a cursos, a congresos, a conferencias. Hay que tener muy en cuenta la trayectoria del estudio. La segunda pauta a tener en cuenta a la hora de elegir un buen abogado es el uso de la tecnología en el estudio al que el abogado pertenece. Lo primero que debemos tener en cuenta hoy en día es la conectividad, es decir, la conexión a Internet, que debe ser de altísima calidad y debe estar presente en todos los momentos del día y aún de la noche. El abogado tiene que estar permanentemente conectado porque todas las informaciones viajan a través de Internet.
Muchos abogados compran teléfonos de ultísima generación, de alto precio, y a lo mejor no han gastado la misma cantidad de dinero en dotar al estudio de los elementos de última generación necesarios para ejercer la actividad. Por ejemplo, computadoras con programas que permitan estar totalmente al día y ejercer la actividad como corresponde, con notebooks que se pueden utilizar en cualquier lugar en que uno está, con tablets que vienen a representar la comodidad de llevarla encima, muchas veces incluso en un bolsillo, y poder obtener desde fotografías hasta grabaciones, conectarse a programas y hacer un montón de cosas. Y de escáner, donde podamos digitalizar documentación que hoy viene en papel y adaptarla a los métodos de trabajo que hoy en día necesitamos llevar a cabo. Todos los equipos que nombrábamos recién tienen que ver con una realidad de hoy en día, que es que ya existe el expediente totalmente digital, es decir, un expediente hecho con elementos tecnológicos y sin utilizar papel. Y hay expedientes más antiguos que todavía tienen parte en papel, pero que las nuevas partes se van haciendo en forma digital, es decir, expedientes mixtos. Para trabajar en un expediente digital requerimos de una cantidad de elementos. Por ejemplo, tenemos que tener un domicilio electrónico, porque es a ese domicilio electrónico a donde se van a dirigir todas las novedades que vayan ocurriendo en el expediente. Tenemos que tener firma digital o firma electrónica, porque todas las presentaciones que hagamos en esos expedientes van a ir firmados de manera digital o de manera electrónica, según los distintos sistemas que existen. Y vamos a tener que tener la posibilidad de digitalizar la documentación, como escrituras, contratos, fotografías, periódicos, recibos, facturas, es decir, toda documentación que todavía viene en papel. Vamos a tener que presentarla en el expediente digital justamente en forma digital, y para eso se requiere de un escáner adecuado. Una vez que tenemos todos estos datos, o sea, que enviamos nuestras presentaciones digitales, que digitalizamos todos los documentos que tenemos en papel y que recibimos las novedades en nuestro domicilio electrónico, vamos a tener que usar softwares muy especializados, concretamente un lector óptico, un software de desgrabación, para poder transformar todos nuestros datos, todos los datos que vamos recibiendo, y colocarlos en los lugares adecuados, que no son otros que una base de datos, un sistema que debe ser propio del estudio, donde figuren todos los expedientes que vamos llevando, con toda la documentación y con todos los datos y con todos los elementos que necesitamos, y un archivo electrónico donde vamos colocando toda la documentación que enviamos y recibimos de tribunales. Claro que este sistema de base de datos y este archivo electrónico requieren de un sistema de interconexión por redes y de la posibilidad de tener acceso remoto, esté donde esté la persona que va a utilizar los datos. Y esto tiene que estar en una computadora que esté interconectada con todas las demás computadoras del estudio, con todas las tablets, con todas las notebooks, con todos los teléfonos inteligentes, de manera de que el abogado o el equipo que circunda al abogado
tenga inmediato acceso a toda la documentación y pueda responder con prontitud a todas las exigencias que la necesidad demande. Y finalmente, en este aspecto de la tecnología del estudio, necesitamos mucho más todavía. Necesitamos poder realizar videoconferencias, porque hoy en día ya hay muchas audiencias en juicios orales o en procedimientos laborales que se toman por el sistema de videoconferencias. Hay muchas reuniones con clientes, con otros abogados, con otros equipos, en los cuales este sistema es sumamente útil y sumamente utilizado, y cada día más. También un abogado de hoy debe estar preparado para realizar presentaciones, tales como la que estamos mostrando, que no es otra cosa que un protocolo que debimos elaborar para que el equipo de nuestro estudio aprenda a trabajar desde sitiales remotos, desde sus domicilios o desde donde se encuentren, y manejen todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, es decir, desde la videoconferencia, desde la consulta inmediata en cualquier momento, desde el acceso remoto a las computadoras del estudio, todo lo que tiene que ver con la moderna técnica del teletrabajo. El abogado, asimismo, debe tener conexión, trabajo realizado en la red, en la web, y para eso debe contar con una página web moderna a donde los clientes puedan dirigirse, desde donde se puedan realizar consultas y desde donde cualquiera pueda averiguar un poquito más de la trayectoria del estudio y del abogado con el que está tratando. Y finalmente, y también en la web, debe tener la posibilidad de conectarse a través de sistemas como canales de YouTube, por ejemplo, blogs y tantos otros que la tecnología hoy pone a nuestra disposición. La tercera pauta que vamos a dar para elegir a un buen abogado o abogada tiene que ver con que tenga a disposición un equipo de expertos en otras ciencias que puedan asesorar al abogado en materias que desconoce. Hablamos de ingenieros, psicólogos, arquitectos, peritos en accidentología, en balística, en caligrafía, en tantas ciencias que tienen, en medicina, por supuesto, en tantas ciencias que son de alguna manera conexas o que en algún punto se van a tocar y nos van a permitir una defensa de mucha mayor calidad que la que podríamos hacer si no tuviéramos estos datos imprescindibles que nos brindan los expertos en otras ciencias y que nosotros, por cierto, desconocemos. También nos van a permitir que ciertos documentos redactados en lenguajes técnicos podamos entenderlos y podamos sacar otro tipo de conclusiones. Pero además podrán participar en pericias claves para el desarrollo de la causa, porque a lo mejor de esa pericia va a derivar la prueba de convicción que va a condenar o va a absolver a la persona, o que va a permitir a uno ganar y al otro perder. Estas pericias es imposible que el abogado las lleve a cabo solo. Necesita de un experto que trabaje de consuno con él y que lo asesore. Y finalmente nos van a ayudar a desvirtuar en muchos casos, o en su totalidad o en una parte importante, pruebas que la otra parte o el tribunal o el fiscal consideran absolutamente determinantes para su caso y que podemos de alguna manera
esmerilar o reducir en su valor de convictividad hasta convertirlas en algo mucho más fácil de sobrellevar en esa causa. La cuarta pauta a tener en cuenta a la hora de elegir un buen abogado o abogada es el acceso a los medios que ese profesional tiene. ¿Sabe por qué? Porque va a tener que luchar contra un monstruo de 1000 cabezas que es la opinión pública. La gente común que a través de los medios toma partido por una u otra de las otras de la parte. La opinión pública declara culpable o inocente. Y nos vemos en ese caso en una situación muy difícil de sobrellevar. Nunca hay que engañar a la opinión pública. Lo que suele ocurrir es que muchas veces no ha escuchado la otra campana. Le han contado cosas con las cuales se simpatiza o se enoja o le tocan de cerca, pero muchas veces no escuchó que hay otros detalles, otros aspectos que no tuvo en cuenta. Y no hay que utilizar para esto términos técnicos. El abogado tiene que saber que una forma es la que debe utilizar para defender a su cliente frente a los jueces, que son técnicos, y otra es la que debe utilizar un lenguaje más llano, más simple, más entendible, más inmediato, para convencer a la opinión pública, o sea, para intentar que su cliente no quede tan mal parado frente a la sociedad. ¿Y sabe por qué? Porque la opinión pública no queda en una cuestión de café donde en una mesa discutimos quién está de acuerdo y quién no. El problema de lo que determina o dictamina la opinión pública es que influye sobre los jueces. Es muy difícil para un juez fallar de una forma diferente a cómo la opinión pública consideró ese caso. Y esa es tarea de un buen abogado, lograr modificar o contrarrestar una opinión pública negativa hacia su cliente o crear una corriente de opinión favorable a la posición que él está defendiendo. La quinta pauta tiene que ver con el tema de la vinculación con abogados de todas las provincias argentinas y otros países. Vivimos el fenómeno de la globalización. Las personas van de un lado al otro, se compran propiedades en lugares alejados de a donde uno vive, fallece la gente en lugares distantes, se separan los matrimonios y se va uno de los dos miembros de la pareja a otro país o a otra provincia, y a veces lleva a los chicos. Es decir, pasan todo tipo de cosas que empiezan en un lugar, siguen en otro y terminan en un tercero diferente. Esto nos obliga a que los abogados tenemos que tener trato y vinculación obligatoriamente con abogados de otras provincias, de otros países, porque si no es imposible prestar el servicio a la persona que nos requiere cuando le tenemos que decir no, en esa provincia yo no puedo obtener documentación, no puedo saber cuánto vale una propiedad, no puedo pedir datos de partida de nacimiento, de defunción, de matrimonio, datos de propiedad, de evaluaciones, impuestos. No puedo intervenir porque no estoy matriculado en esa provincia. Para evitarlo, hay empresas que se dedican a vincular a los abogados entre sí para que justamente le demos el mejor servicio posible a nuestros clientes, diciéndole en tal parte, tal abogado me puede conseguir la documentación que yo necesito para mi caso.
y a la vez ese abogado puede contar con nosotros para que hagamos lo propio cuando él necesita de un servicio. Tenemos que saber que el abogado o abogada que vamos a elegir tenga vinculación fluida con profesionales de toda la República Argentina, pero también de países como Uruguay, Paraguay, Chile, España, porque suelen darse situaciones que tienen que ver con esas distintas jurisdicciones. Esto es todo. Esperamos que estas 5 pautas que le brindamos le hayan sido de utilidad, que tenga suerte a la hora de elegir un buen abogado, y si este video le fue útil, le solicitamos nos coloque un me gusta y se suscriba a nuestro canal para que le podamos enviar toda la información que le atañe a usted, que específicamente está pensada en solucionar sus problemas y que iremos subiendo poco a poco. Muchas gracias.